Trifulca del 5 de noviembre de 2025, bajonazo, por lo menos para mí, ahora hablaremos, con esa derrota del Real Madrid ante el Liverpool en Anfield. Fue 1-0, pudo ser más, es verdad. La cara del equipo no fue la mejor. Yo no creo que sea tan dura como la del Metropolitano, pero sí que creo que ha sido como otro tirón de la camiseta cuando parecía que estábamos corriendo en buena sintonía con el equipo. Hoy con Alejandro, con Fernando Tavero y con Salva, para analizarlo todo. Como Alejandro ya le vi ayer en directo, voy a ir preguntando primero a mis otros miembros hoy aquí de la tertulia, de la trifulca, que por cierto ayer casi se me escapa en directo en As el nombre. Fernando Tavero, tú ayer estabas currando, ¿qué tal lo viste? ¿Cómo lo sufriste? Pues no lo vi quizá tan mal como lo vio mucha gente, porque sobre todo el inicio del partido me pareció que no se vio un mal Real Madrid y quizá me sobreilusioné. Y luego ya me llevé el golpe de realidad, porque poco a poco el Madrid se fue quedando sin ideas futbolísticas y ahí empezó a morir el Real Madrid de Xavi. Hasta llevarse un baño, no futbolístico, pero sí de dominio, porque en la segunda parte vi a un Real Madrid que no tuvo manera de hacerle daño al Liverpool y a mí me preocupa mucho más. Eso, igual que me preocupaba el año pasado contra el Arsenal, que en 180 minutos no tuviesen ninguna arma real para dañar a un equipo grande, a mí eso es lo que más me preocupa de este partido, porque defensivamente, a campo abierto, no me pareció tan dramático y a balón parado quiero pensar que es solucionable. Porque, por ejemplo, Álvaro Carrera hizo un buen partido en defensa. A mí Valverde no me parece que estuviese excesivamente mal. Hausen fue un drama absoluto. Y Militao, insisto, a campo abierto no me pareció que estuviese mal. No estuvo bien por arriba porque la mayoría de las ocasiones y la mayoría de los remates en el balón parado llegaron por zona central. Tampoco se lo puso fácil el resto del equipo. Estuvo bastante desconectado todo el mundo en la presión y es cierto que no puedes hacer tantas faltas en zonas peligrosas y menos cuando tienes a un tipo como Szoboszlai que las pone literalmente donde quiere. Sí que creo que no fue una derrota como la del Metropolitano. Eso sí que lo pienso, ahí concuerdo con Xavi. No me parece que fuese una derrota por detalles a la que le puedes quitar importancia. Y creo que se equivocó el Tolosarra en su análisis. Y lo positivo y quizá no tan positivo, pues al final es que tienes a un tipo que es Thibaut Courtois, que sí que es un futbolista más. Al final el portero también cuenta, juegan 11 y no juegan solo 10 y el portero también marca diferencia. Lo que pasa es que no las puede marcar tanto, porque no fue un Metropolitano, pero quizás yo me hubiese llevado otra sensación de en lugar de ver un 1, si me llevo ahí un 4, como perfectamente podría haber sido si Courtois no hace las paradas que hace. Entonces, Courtois evita que mi análisis sea más contundente quizá, pero eso me hace analizar toda la película desde el principio hasta el final. Me parece que el Real Madrid volvió a ser pequeño en un partido grande, pero creo que no hay tanto drama como estoy leyendo por ahí, al menos en mi opinión. Oye, no sé qué pasa, tío, pero siempre que entra Tavero, y hoy no ha sido él, hay un poquito de faunia, aquí. Ladridos, el gato maullidos. Maullidos, sí. Cheto está por aquí, o sea que no me extraña. En cualquier momento va a decir que lo del Valverde no le gustó ayer de tal, cualquier cosa. Correcto. Salva, te pregunto a ti, ¿qué sensaciones tienes? Pues comparto también la falta de dramatismo también. Ya sabemos que el Madrid invoca siempre sentimientos muy, muy de picos, ¿no? Muy de todo es fatal o todo es fenomenal. Pero sí me quedo con la confesión de Valverde, que dijo ayer después del partido una cosa que es importante y relevante. No sé si como el Metropolitano, si parecido, si medio pensionista, pero sí que confesó el uruguayo que faltaba actitud, que había falta de actitud en las ocasiones defensivas
Y eso sí me preocupa, que el Madrid pierda por el camino o que le haga falta mucho para tener rabia, para tener compromiso, para tener orgullo. Yo después del clásico era fácil llegar a la conclusión de que el Madrid con ese compromiso, con esa actitud, con ese orgullo, era muy difícil doblegarlo. Y ayer es verdad que el aficionado iba con esa ilusión, con esa emoción de dar un golpe en la mesa en Anfield, que siempre es un partido bonito, un partido que hace tomar conclusiones importantes, y se llevó una desilusión que tampoco hay que dramatizar, no es definitiva, no es definitoria. Ahora es verdad que quedan de este año 2 partidos que tienes que dar el do de pecho entre Olympiacos fuera y City en casa, que comentabas antes. Pero hay que tomar conclusiones. No me quedo tampoco con ese... Entiendo a Xabi Alonso en su positivismo, en tampoco, claro, tirarse piedras contra su propio tejado en las declaraciones de que fueron detalles. Creo que son más allá de los detalles, pero tampoco una cosa catastrófica que haya que tirar el edificio, echar al entrenador y colgar a Mbappé de un 5º piso. Así que segunda salida complicada, segunda derrota. Hay que tomar notas de ciertas imprecisiones, de ciertos detalles que están siendo muy solventables y a seguir. Alejandro, te dejo a ti ya tu... Sé que hoy te he leído un poco, ¿no? Que crees que ha sido más... Bueno, te dejo aquí que lo expliques porque creo que has yo hecho estoy un poco en la línea de Tavero. Para mí sí que es verdad que me gustaría decir que el problema de Real Madrid me parece profundo, no me parece un problema de planteamiento ni de dirección de campo de Xabi Alonso, como estoy leyendo, me parece un problema estrictamente de fútbol y de jerarquía con balón. Ayer es un partido en el que Liverpool venía en horas bajas, el Real Madrid tenía oportunidad de plantarse en un escenario muy complicado y sacar buena nota, que confirmase las buenas sensaciones que veníamos teniendo, pero al Real Madrid le faltan toneladas de jerarquía con balón y de ser dañino con balón. Al final creo que en la primera parte sobre todo vimos un Madrid que tenía el librillo muy bien aprendido, académicamente el equipo funcionaba bien, el Liverpool apenas pudo correr, salvo errores puntuales de Hausen en algún momento determinado o errores tontos de Camavinga por no saber perfilarse y girarse y salir por esa banda, pero el Real Madrid no fue un mal equipo en la primera mitad, no fue un equipo al que el Liverpool doblegase. Tampoco en la segunda, porque yo pienso que el Liverpool empezó a generar peligro a través del balón parado, segundas jugadas y demás, no a través de fútbol. Pero realmente el problema que tiene el Real Madrid es que es muy plano, muy previsible, y en este tipo de escenarios donde hace falta una marchita más, donde hace falta una lectura de más, donde hace falta salirse un poco de los cánones que marca un partido en el que dos equipos de esta envergadura van a querer medirse, y el Real Madrid se queda muy corto. Me sigue pareciendo que se queda muy corto el centro del campo del Real Madrid ayer. Apenas puso en disposición de los atacantes situaciones de peligro. Tampoco estos estuvieron demasiado finos, porque Vinicius para mí ayer le tocó bailar con la más fea. Yo flipaba un poco con los comentarios de Movistar que criticaban a Conor Bradley, que lo ponían casi como el suplente de Frimpong. Para mí en estos escenarios va a ser el titular, porque es un especialista defensivo tremendo. Y luego que Mbappé, cuando tiene situaciones en las que tiene que desenvolverse contra prácticamente toda la defensa rival, no es un jugador que te gire el juego como Benzema, que te dé esa pausa, que te dé ese control. Es otro delantero. Entonces, al centro del campo del Real Madrid se le tiene que pedir más. Ayer hubo un buen tramo de Bellingham en la primera parte, pero otra vez poquito de Güler, y Tchouaméni evidentemente no te va a ayudar mucho. A mí me recordó mucho a ciertos tramos del partido contra el Arsenal en la vuelta, en el Bernabéu, en el que el Real Madrid era un equipo que intentaba pero no podía, que veías que no le llegaba el fútbol. Yo creo que eso va a ser un problema que va a tener que corregir el Madrid durante esta temporada, de plantear sistemas mucho más rápidos, ser un equipo un poquito más controlado en el centro del campo. Seguramente Camavinga lo veamos menos en partidos como los de hoy, después de su actuación ayer, y que tendrá que corregir en el mercado, porque creo que con la plantilla actual sí que se puede hacer mejor, evidentemente se puede hacer mejor, pero yo creo que hay debilidades muy claras que hay que corregir con piezas claves y contundentes de cara a ser un equipo que intimide bastante más de lo que intimidó el Real Madrid ayer. Ayer la banda derecha del Real Madrid no amenazó, no compareció en el partido, y tú no te puedes presentar en Anfield con todo el ataque volcado a la banda izquierda, porque te van a leer la matrícula muy rápido. Yo la sensación que tenía ayer, que lo hablé con Alejandro, yo soy un poco más negativo en este aspecto. A mí sí me asustó mucho el partido, porque creo que cuando vienes con una muy buena dinámica, sobre todo también muchas veces el fútbol no solo es fútbol, sino también es
la confianza que viene, ¿no? El equipo. Y creo que venía con una grandísima confianza después de estos últimos partidos. A mí ayer me parece que hay un bajón claro. Hay un bajón claro en un partido en donde yo estoy de acuerdo con Alejandro en que el Liverpool jugó muy bien pero a mí me parece que este Liverpool es bastante ganable. Y ayer creo que el Madrid no le hizo ni cosquillas más allá de la acción de Bellingham en la primera parte. Y eso sí que me llama poderosamente la atención, porque más allá de fútbol también lo lleva a una cuestión de actitud, ¿no? De qué le pasa a este equipo cuando torea en plazas que no es la suya y son grandes, ¿no? Y parece que le cuesta. Ayer lo explicaba en Tangana, que daba la sensación de que el Real Madrid como que tiene exámenes y tiene que ir recuperando asignaturas de años pasados, y que ha recuperado la asignatura de poder ganar al Barça, y que creo que era muy importante, quizás la más importante de todas, ¿no? Pero no estamos recuperando la asignatura de competir y ganar en un campo difícil de Europa o de España, en este caso el Atlético de Madrid o el del Barcelona, que todavía no ha sido el partido, o el que sea de Europa, ¿no? Yo creo que eso sí que es una cosa que me alarma mucho, porque yo vi una gran diferencia entre lo que vi en el Clásico en muchos aspectos a lo que vi en el Liverpool. Y muy posiblemente será porque el Barcelona te dejó más cosas que hacer que el propio Liverpool. Pero sí es verdad que, no sé, me faltan cosas. Y luego es cierto que ahora hablamos de eso. A mí, yo soy un fiel defensor de Xabi Alonso, porque además ya puse ayer que yo creo que la gente está esperando a lo mínimo para intentar darle una leche. Y además lo digo en este chat, hay mucha gente que critica a Xabi Alonso y dice no hay que hacer un cambio. Y da igual, que viniera el primer partido que perdiera lo iban a atizar igualmente. Quiero decir que esto es porque al final la exigencia del madridismo muchas veces es desmedida y desmesurada, ¿no? Pero ayer no me gustó la rueda de prensa de Xabi. A mí me parece que se equivoca en decir que pierde el partido por detalles, porque el partido no lo pierdes por detalles. El partido lo pierdes claramente, y no es peor el resultado. Ayer decía que para mí lo mejor era el resultado porque fue un 1-0 y pierde el Madrid. Entonces, ahí yo creo que sí se equivoca, porque no sé exactamente si quiere ser como era Ancelotti, ¿no? De intentar quitar, ¿no? Que se le veía a Ancelotti de lejos cuando intentaba quitarle hierro al asunto para no poner a estas. Pero no me gustó esa manera de decir. Daba la sensación de la rueda de prensa ayer que el Real Madrid disputó un partido muy parejo al del Liverpool. Sí, y yo creo que por más allá de que me habéis explicado cosas que puedo entender en lo táctico, creo que a los puntos, si se jugara a los puntos, ayer el Liverpool hubiera ganado por más al Real Madrid, ¿no? Entonces, sí que es cierto que eso sí que me preocupa un poco, que Xavi no tenga esa autocrítica para decir, oye, ayer no hemos hecho el partido que veníamos a hacer, no hemos estado bien y hay que cambiar ciertas cosas. A mí sí me hubiera gustado también esa autocrítica de Xavi en rueda de prensa. No sé si estáis de acuerdo vosotros. Sí, totalmente. Yo no es que quiera quitarle hierro a la derrota. Yo lo único que veo mucho dramatismo y en el fútbol ni el Real Madrid de Xavi era la Holanda de Cruyff después de ganarle al Barcelona, ni ahora es un equipo al que tienes que tirar a la basura. Y a mí el problema mayor que vi al Real Madrid es exactamente el que ha dicho Alejandro. A mí me preocupó el ataque del Real Madrid. A mí en defensa, insisto, a balón parado fue horrible, absolutamente horrible, y estuvieron dominados desde el minuto 1 y no consiguieron ni rematar y fueron rematados cada vez que puso un balón Szoboszlai. Pero a mí en ataque es donde verdaderamente me preocupa el Real Madrid. Por eso digo que no me preocupa tanto ese 1, que sea un 1 o sea un 4. A mí lo que me preocupa es ese 0, pero ese 0 porque es que no hubo caudal ofensivo en ningún momento prácticamente. Pero la pregunta es, ¿por qué hubo tanto contra el Barça? Porque el Barça da la sensación de que se escapa vivo. ¿Y por qué hay tan poco ante el Liverpool? ¿Dónde creéis que está la diferencia? ¿Es porque le pesa Anfield, le pesa los campos grandes? ¿O creéis que es una cuestión futbolística todo? Yo creo que es futbolística. Sí, y yo creo que lo dijo el propio Arne Slot, que le preguntaron en rueda de prensa y dijo, yo les dije a los jugadores que no presionaran mucho a Mbappé y a Vinicius para que así no salieran y no tuvieran espacio para correr. O sea, una táctica totalmente antónima a la táctica del Barcelona. Y entonces al Barcelona, el Real Madrid pudo atacarle la espalda, y ponían en un comentario aquí que no se atacó mucho la espalda. Es que no había manera de atacar la espalda. No había espaldas. No había espaldas que atacar. Y ese es el problema, que el Madrid no puede atacar solo contra equipos que le dejan espacio para hacerlo. El Real Madrid tiene que encontrar la manera de abrir defensas cerradas, porque se va a encontrar partidos así 1000 veces. Se lo ha encontrado en la Liga, todos los partidos que ha ganado en Liga, ¿cuántos han sido contra planteamientos similares al del Liverpool? El 80%. Y no ha conseguido abrirlo más allá de una genialidad de Mbappé,
porque el equipo que tenía enfrente era inferior al Liverpool, por mucho que este Liverpool no sea el Liverpool de Jürgen Klopp, el de la temporada pasada. Entonces, para mí el problema es ese 0, no ese 1 que sea un 4. Lo único que si hubiera sido un 4, pues se haría una dimensión enorme, una hecatombe, y sería el Metropolitano 2.0 espectacular. Pero por eso no quiero que piense nadie que yo quiero quitarle hierro a la derrota, porque la tiene, sino que mi foco está en el 0, no en el 1, 4, 7 o 3. Pero ayer entiendo a Xavi en la rueda de prensa, porque para mí el problema es tan profundo que hacer un análisis. Para mí sí, porque. Pero es engañar, es engañar. Decir que pierdes el partido por detalles es engañar. A ver, por detalles pierdes. Quiero decir, por detalles pierdes porque. Por grandes detalles y por varios. Pero por detalles pierdes porque realmente hay cosas que son fácilmente corregibles, como el balón parado. Al final el gol viene a balón parado y el Real Madrid fue un drama. Y el Real Madrid con Tchouaméni, Militao, Hausen, Carreras, Bellingham, quiero decir, tiene estatura suficiente como para defender este balón parado mucho mejor de lo que lo ha defendido. Y ayer es que Liverpool te generaba primera jugada en balón directo y segundas jugadas. Y eso es una cosa fácilmente corregible. Ayer el gol, la marca en el gol de McAllister es un drama. Y eso sí que es un detalle. También es un detalle que la mejor acción de Liverpool, la primera parte, que es el mano a mano de Szoboszlai con Courtois, es un error de Hausen de concepto clarísimo, que hace un corte y la tira hacia atrás cuando ahí jamás un central puede dejar el balón dividido. Pero yo creo que el problema es mucho más profundo y es lo que comentaba Tavero. Para mí el Real Madrid tiene un problema de rigidez muy grande con las defensas tan atrás. Y es un problema de rigidez porque hacen cosas demasiado académicas, demasiado planas y hacen situaciones en las que le dejan la responsabilidad a Vinicius de ser el que abra la lata por izquierda, le dejan la responsabilidad a Bellingham de que invente algo en la frontal o que sea Arda el que conecte con Mbappé o el propio Mbappé el que se invente algo, pero no hay un sistema de jugadas, no hay un caudal ofensivo y un recurso claro para generar ocasiones de manera fluida. Y ante defensas que te plantean situaciones como la de Liverpool ayer, que hace un tipo de marcaje antagónico al Barcelona, pues el Real Madrid cortocircuita porque no tiene la jerarquía con balón y el talento con balón, vamos a decirlo, la calidad con balón que tenía antaño para coger la batuta, para marcar los ritmos y para decidir atacar de manera diferente. Yo he puesto un tuit ahora y es simplificar hasta lo ridículo el asunto, pero ayer nos cuesta bien poco imaginar a un Real Madrid con Kroos en vez de Camavinga en el campo, imaginar un contexto de partido, una situación de partido y unas sensaciones totalmente diferentes. Porque es que hay un jugador ahí que te marca a qué quieres jugar. El Real Madrid no tiene ningún jugador que te marque a qué quieres jugar. Quizá Arda en unos años sea eso. Ahora mismo es un jugador que en la base funciona unos días sí, otros días no. Ayer, por ejemplo, es un jugador medianamente transparente. No creo que sea un jugador, salvo ese tramito en el que se junta un poco con Bellingham y demás, que se imponga en el partido. Y tampoco es que el centro del campo de Liverpool, por buenos que sean, porque me parecen muy buenos los tres, especialmente el argentino y Gravenberch, se impusiese ayer al centro del campo del Real Madrid. No me dio esa sensación en ningún caso. Creo que, como mucho, el jugador del Liverpool que más destacó ayer, más allá de Bradley, en el marcaje a Vinicius, es Ekitike haciendo cosas muy sencillas, como descargas de cara, como girarse, pero tampoco vimos a un Liverpool. Es que esa versión de Liverpool dominante yo no la vi. Para nada. Pero me da más miedo, porque si lo hubiéramos visto, igual sí te cae. Correcto. Claro, pero yo no lo estoy diciendo como algo positivo para el Madrid, porque es que ayer un Liverpool, que viene en una muy mala dinámica y que viene en horas bajas, siente que te puede ganar el partido porque tú no la amenazas. Siente que eres un rival totalmente inofensivo. Y te tratan como si fueses un equipo pequeño, que eso tampoco es positivo. No quiero decir que mi lectura sea más optimista que la de otros, pero que yo entiendo a Xabi Alonso que diga que el partido lo pierdes por detalles, porque es un partido en el que si más o menos todo va como está previsto, no cometes errores defensivos de bultos y no generas tampoco demasiado arriba, tampoco tiene situaciones tan dramáticas como para que Courtois tenga que ser el héroe. Ayer no fue un partido para que Courtois tenga que ser el héroe. Ayer el Liverpool no es el Liverpool de Klopp o el Liverpool de la temporada pasada que te pasa el rodillo y te empieza a generar. Ese Liverpool no existió. Ayer te generan ocasiones porque el Real Madrid con la pelota no sabe qué hacer y al final el Liverpool va a tener las suyas en Anfield. Yo esa parte del discurso de Xavi lo entiendo y la parte profunda que seguro tiene que trasladar al vestuario, entiendo que es el trabajo que tendrá que hacer de aquí a marzo o abril cuando lleguen las papas. Iba a preguntaros, Salva, ¿no te parece que también tardó mucho luego en intentar cambiar el partido? Yo no vi la mano del entrenador, ya no digo con jugadores, en el terreno del juego, que yo sé que Alejandro valora, entiendo lo que dice, yo es que sé que es, bueno, que no soy justo con Rodrigo, pero yo de verdad que la solución en ese cambio sea Rodrigo no me gusta, pero también es verdad que yo no soy rodriguista. No soy válido para hablar de esto porque ya sabéis lo que opino yo en este caso de Rodrigo, pero ¿nos pareció que ayer no hizo nada por
tácticamente, en el Barcelona sí vimos cambios, que para cambiar el partido, Salva. Sí, quizá la impotencia fue doble, porque como están comentando tanto Alejandro como Tavero, uno de los detalles más graves fue esa falta de personalidad, ¿no? Esa falta de que mientras el equipo se va construyendo es demasiado académico, y cuando la jaula se la ponen atrás ya se queda sin ideas, porque no hay nadie que desate la magia, que abra un espacio, que tenga esa personalidad que podía tener Kroos, como bien ha mencionado Alejandro, ¿no? Y claro, fue doble la impotencia, porque dices, bueno, pues si no hay forma de entrar aquí, si a nadie tiene la chispa, pues podemos pensar en un Brahim, en un Endrick, en un Rodrigo, en un Gonzalo y en colgar balones. O sea, diferentes alternativas que podían surgir, pueden ser todas válidas, sobre todo cuando funcionan, ¿no? Decía Tavero antes, 1-0, el análisis es este. También tenemos que ser autocríticos, y todos los que estamos aquí y cualquier medio de comunicación sabemos que los análisis son muy resultadistas también, porque ayer no está San Courtois y el Madrid se viene con un saco, y esto es un drama terrible y tal. El Madrid ayer, entre otros detalles, aparte de ese balance ofensivo nulo, esa falta de personalidad, esa tibieza, ese poco énfasis en ataque que tuvo, pues otros detalles son pues los defensivos, ¿no? 10 tiros a 2, en la temporada son 4 goles encajados a balón parado, que eso también hay que hacer solo mirar, y también habrá que destapar también el jarrón de Hausen, que ayer, aparte de que en el cuerpo a cuerpo es un cuerpo a tierra, porque uno no se explica casi cómo ha triunfado, cómo viene de triunfar en la Premier, un fútbol tan físico, tan de hombre a hombre, con esa carencia que todavía tiene. Entendemos que es corregible, pero es que también perdió 13 balones ayer. Estaba mirando el dato, sí, y perdió 13 balones ayer, que es otro de sus puntos fuertes. Oye, si físicamente, sin el hombre a hombre, todavía no estoy top, pues me salgo sacando la pelota y siendo una alternativa. Y ayer tuvo 13 salidas, 13 balones perdidos que tampoco aportaron nada. Entonces Xavi tiene que pulir muchísimos detalles, y ayer fue un ejemplo de la impotencia que dio, que tampoco hubiera alternativa. Mira, quiero tocaros un tema, perdonadme. Antes he visto un comentario que me ha gustado, porque creo que habla un poco de alguna cosa que hemos tocado por aquí. Lo dice José Antonio, es que mi chat es el mejor del mundo, sin ninguna duda. Y dice, la sensación de que este tipo de soluciones como la de Arda en la base o Hausen asumiendo una jerarquía prematura refleja que el proyecto de Xavi está en un punto por delante de la plantilla disponible. ¿Estáis de acuerdo con esto? Hemos hablado muchas veces de que al final los proyectos necesitan tiempo, ¿no? Que a lo mejor... quizás después del clásico hemos echado demasiado las campanas al vuelo, también porque el equipo nos dio, ¿no?, esas sensaciones de echar las campanas demasiado al vuelo, pero puede ser que esto pase, ¿no? Que realmente todavía hay jugadores, lo ha dicho antes Alejandro, que le queden por asentarse en ciertas posiciones, o por ejemplo Hausen, ¿no?, que todavía le quede lidiar en grandes plazas, claro, porque quizás nosotros tuvimos la culpa, también, y me incluye a mí mismo, de ponerle muy rápido es el nuevo central de moda de Europa y es el mejor central del mundo, ¿no? Cuando ahora lo comparas con Militao y la diferencia es abismal entre uno y otro. ¿Que es que quizás este también es el error? Que los jugadores son todavía jóvenes para entender esto. Pero claro, esto es el Madrid. El Madrid no se puede exigir tiempos de estudio, ¿no? El Madrid tiene que competir todos y cada uno de los años. ¿Cómo puede gestionar esto Xavi y la plantilla para el futuro, Alejandro? Pues es una cuestión bastante interesante. Yo creo que estamos en un punto del proyecto en el que tú puedes decidir si compras jerarquía o si la desarrollas. El Real Madrid la tiene mezclada ahora mismo. Creo que tiene la jerarquía de Vinicius y Mbappé y de Bellingham, que son jugadores a los que sí que tienes que presuponer que en escenarios como ayer rindan bastante mejor, y de momento lo están haciendo en esta etapa de manera intermitente. Ya la temporada pasada lo hicieron. Pero luego tienes piezas clave en el proyecto y en el equipo que están por desarrollarse. Yo creo que es difícil que imaginemos que Hausen o Arda Güler hagan partidos como los que hicieron ayer en 3-4 años. Pero esto es el Real Madrid, como comentas, y es muy difícil tener la paciencia y la calma como para analizar esto y ser consecuente con esta idea. Yo creo que el Real Madrid tiene claro que la apuesta van a ser estos jugadores y que este tipo de escenarios te van a curtir, y que seguramente en marzo o abril, y yo lo espero así, el equipo
más afianzado con la idea de Xabi Alonso, que creo que todavía está muy por desarrollar y está muy verde el proyecto aún, sobre todo en ciertos aspectos de continuidad en el juego, veremos un escenario diferente. Aún así, es lo que digo, ayer son Hausen, Güler, dos jugadores que, sobre todo Hausen, que estuvo horrible, son dos puestos claves en el equipo, pero es que ayer el lateral derecho es Fede, que no es lateral derecho, entiendo que juega en otra posición, y el teórico volante o extremo derecho es Camavinga, que tampoco es su posición. Son muchas incógnitas las que tiene el Real Madrid, muchas cosas las que tiene que analizar, tiene que pensar Xavi cuál es el futuro del equipo y también el club tomar decisiones. Creo que esta temporada va a ser muy válida para calibrar en Liga cuál es el suelo de este equipo, pero el techo te lo marcan noches como las de ayer. Y ahí el club y el entrenador van a tener que ser consecuentes la temporada que viene y ver hacia dónde quieren tirar el proyecto, si quieren tener la paciencia de desarrollar ciertas piezas y apostar por otras, o si tienen que recurrir al mercado para equipararse a lo que ahora mismo es la élite europea. Ayer el Liverpool se presenta con bajas, pero si llega a estar el equipo completo te sacan una unidad A y una unidad B de escándalo, realmente. Entonces el Real Madrid tiene que ver si tiene la paciencia para esperar a que sus jugadores lleguen a este nivel o si tiene que recurrir al mercado para equipararse a estos equipos. Sí. Tabero, iba a preguntarte eso. ¿Tú crees que hay tanta diferencia ahora mismo a día de hoy entre el escalón más alto de Europa y el Madrid? ¿O no lo crees que hay tanta? Creo que el Real Madrid está más cerca de ese primer nivel de lo que estaba hace 5 meses, 6 meses, sinceramente lo creo, pero creo que todavía no ha llegado a donde tiene que llegar. Y claro, en tema de plantilla, tema de que ha sido un cambio muy brusco, esta no es una plantilla que está diseñada para tener 60 y pico de posesión y dominar el balón, porque el diseño se hizo hace un par de años, cuando se empezó a fichar a los Camavinga, a los Tchouaméni, cuando se asumía que ya se tenía Valverde, cuando se sabía que se iban a ir Toni Kroos y Luka Modric y no se estaba buscando un Kroos y un Luka Modric en el mercado porque lo que se estaba buscando era otro tipo de futbolistas. Entonces el Real Madrid asumió que su futuro iba a ser un Real Madrid vertical, un Real Madrid a lo Liverpool de Jürgen Klopp. Pero claro, tú para eso tienes que tener un entrenador como Jürgen Klopp en el banquillo que te haga funcionar eso. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid se dio cuenta que necesitaba mucho a un futbolista como Modric y Kroos. El último Gran Madrid fue con Kroos dirigiendo la orquesta y con los pulmones alrededor y los galgos corriendo. Ahora no hay ese perfil y no lo hay y no existe en plantilla, pero a Xavi le gustaría que existiese. Entonces tiene una situación muy, muy difícil. A mí hay algo en materia de plantilla, si lo comparas con otro equipo grande, quizá no sea tan profunda o quizás sí. A mí el problema que le veo a Xavi es una de las cosas que dice siempre es que los quiere a todos enchufados, que los quiere, vale, etcétera, perfecto. Pues si tú los quieres a todos enchufados, días como ayer tú usas a todos. Tú lo que no puedes hacer es, en la segunda parte, igual que le alabé mucho cuando en el Clásico tomó decisiones de entrenador que me parecieron súper acertadas, porque lo de Camavinga en banda derecha no fue una decisión preconcebida, sino fue una acción, fue una reacción a algo que él identificó. Contra el Liverpool no reaccionó. Y contra el Liverpool las reacciones que hizo fueron reacciones, no es esto una crítica a Ancelotti, pero bueno, eso fueron cambios que veíamos la temporada pasada. Necesito atacar más, vale, pues entonces meto a Rodrigo en banda derecha para tener un tridente, que hay más gente atacando. Y puntualizo aquí, Tabero, que realmente hizo un primer ajuste que fue horrible, que es el de mover a Camavinga al centro y Camavinga al centro otra vez. Que lo tiene que corregir, pero es una decisión que nos recordó al Wanda un poco. Si al Madrid ya le estaba costando, puso en el centro del campo al jugador que más veces estaba equivocando y peor capacidad tenía de controlar y girarse con facilidad ante un Liverpool que tampoco es que te presionase de una manera hiperbólica, ¿sabes? No venían como aviones. Totalmente. O sea, para hacer un resumen y le preguntas a Alba, seguimos en viudedad de Kroos, ¿no? El Madrid sigue con la viudedad de Kroos. Toda la vida. Todavía te iba a decir, justo igual. Toda la vida. Os va a parecer una tontería. Yo también le voy a decir una cosa, y lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir. Si a cualquier madridista, ¿vale? Antes de empezar la temporada, le enseñan el calendario y le dicen, oye, 5 de noviembre, correcto, ¿vale? Vas a estar primero a 5 puntos del Barça y has ganado el Clásico, ¿vale? Es que es así. Y has palmado un partido que es la salida más dura, que es ante el Liverpool. No es que te lo firmen, es que te lo hacen con sangre, si es necesario. Claro. Que no estoy diciendo con esto que la imagen de ayer la acepte. No, a mí no me gustó y creo que el Madrid puede dar mucho más de lo que dio ayer. Eso es lo único que me preocupa. Es lo único que me preocupa, pero que es verdad
que a los números, a la temporada, el Madrid por ahora no se puede decir que Xabi Alonso no está haciendo cosas buenas. Está haciendo cosas buenas. Evidentemente, ¿se está equivocando en otras? Claro. Y lo que tiene que intentar es limar esas cosas. Creo que eso es importante, ¿no, Salva? Hay 2 cosas buenas a día de 5 de noviembre. Por cierto, día que se cumple el 50 aniversario de la primera gran remontada del Madrid contra el Derby County. Ahí está. Un hito en la historia del madridismo que siempre conviene recordar. Bueno, a día de hoy hay 2 buenas noticias. Una es que mientras el equipo va creciendo, cuando tú creces, te equivocas, aprendes y te vuelves a levantar. Los números están acompañando. No es lo mismo llegar a este punto habiéndote dejado bastantes derrotas o empates o partidos en los que habían más dudas que certezas y sobre todo yendo líder y en Champions pues una derrota. Ese es un punto que los resultados todavía los resultados sostienen al entrenador y al equipo. Y otro punto para mí positivo es que las piezas van encajando para que al final Valverde termine jugando en el centro del campo por la derecha cuando haya un lateral como Carvajal o Trent coja vuelo, y para mí eso es creo que el sistema o el equipo que más equilibrio le puede dar en los partidos, sobre todo grandes, a Xabi Alonso. Así que, pues lo que estamos comentando, ¿no? Tremendismo poco y sobre todo encajar piezas, que termine de encajar piezas. Viudas de Kroos y viudas de Modric, pues vamos a seguir teniéndolo. Se trata de que como comentabais también, las piezas en las que se está buscando, como que Güler sea el organizador del equipo, vayan cogiendo solvencia. Eso no va a ser ni de hoy para mañana, igual que Hauser no va a ser ni de hoy para mañana que sea imperial en el centro de la defensa, y es ver si la paciencia y los resultados acompañan. Pone a ver, yo creo que esto no es, ¿no? Hoy es el día que McFly viaja al Resto del Futuro, ¿no? Yo creo que también es un día interesante ese. Sí, no sé si es este el de hoy, pero bueno, ahí queda ese dato, nos deja el bueno de ello. Viene otra plaza para mí difícil, para Madrid, que se la ha enquistado, que es Vallecas. Sí. Y malo sería que el Madrid perdiera puntos, porque sería un parón de selecciones un tanto convulso. ¿Creéis que va a ser más complicado de lo que parece Vallecas? ¿O ahí al Real Madrid le veis en Liga un equipo que es difícil de que no supere este tipo de partidos, Alejandro? Yo creo que el suelo del Real Madrid nos permite ser ciertamente optimistas de cara al partido de Vallecas. Aún así me fío bastante poco del Rayo de Íñigo Pérez. Eso vaya por delante. Pero yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Salva y también rescatando lo que dice Tavero. Para mí este Real Madrid ahora mismo es un Real Madrid de suelo, y ahí en Liga nos lo creemos bastante más y sufrimos bastante menos. Y cuando nos enfrentamos a partidos como el del Rayo Vallecano, que es una plaza también difícil, vamos bastante más tranquilos, porque sabemos que lo que se está construyendo es que el equipo rara vez puede bajar del 6 en este tipo de escenarios, y con esto, con el talento que tienes, te suele dar. Ahora el camino está en construir el techo. Ahí veremos si con las piezas que tienes te basta o tienes que mirar hacia otra parte. Aquí comentaban en el chat ahora mismo, aprovechando el comentario, que decían que Liverpool está aplaudiendo con las orejas haberse quitado encima a Trent. Pues yo creo que nada más lejos de la realidad, y justamente para mí es un hombre que viene a mejorar precisamente el techo del Real Madrid. Yo creo que un buen Arnold en la banda derecha te permite muchas cosas, tanto con balón, a balón parado, a nivel de creatividad, a nivel de ser un poquito más versátil en esa posición, salirte de un registro de lateral más clásico, y ahí sí Xabi Alonso consigue hacerle funcionar con la pareja que tenga por delante. El Real Madrid va a ganar bastante. Creo que ayer era un partido muy difícil para él. Le dimos un tramo perdido en el campo, creo que también era un contexto muy, muy difícil emocionalmente de afrontar. Pero yo veo al Madrid en Liga, lo sigo viendo bien y lo sigo viendo con confianza. Lo que pasa es que, como casi todos, estamos esperando con la libreta que llegue el siguiente compromiso importante, sobre todo, como dices tú, Rubén, fuera de casa, para volver a analizar el equipo. En el día a día más o menos nos lo creemos todos. Sí. ¿Tavero? No, es que yo es que de Vallecas no tengo la certeza de que vaya a ser un partido sencillo nunca. Yo claro. Ganar allí me parece un éxito, porque me parece un partido complicado, pero lo que dice Alejandro, que se valora poco que se esté consiguiendo subir tanto el suelo del equipo.
Y al final Xavi compra tiempo con resultados. Si estas derrotas en escenarios como Anfield o lo que ocurrió en el Metropolitano hubiesen ocurrido habiendo pinchado también contra el Getafe, que pudo hacerlo, que fue un 0-1 y Courtois tuvo que meter una ya Camara en el minuto 95, que es así, pero no lo hizo. Y con estas victorias, pues Xavi va dando pequeñas pataditas hacia adelante para que el run vaya aguantando y su siguiente paso adelante debe ser, pues eso, lo que hablabais antes. Ya consiguió ganar el Barcelona, pues ahora le tocará competir en Europa también. Yo creo que es un partido difícil contra el Rayo Vallecano, pero yo tengo cierta confianza en que el Real Madrid lo va a sacar adelante. A mí, vuelvo un poco a lo que hablaba antes, me gustaría ver que tiene ese todos enchufados del que Xavi tanto habla, pues me gustaría verlo. Me gustaría saber si el Real Madrid tiene mucha plantilla o no, porque yo solo veo un Real Madrid con 13 jugadores, 14 máximo. A mí me gustaría ver que ayer, cuando entra Trent, que a mí me parece algo que debería de ir totalmente conectado, si metes a Trent, tienes que meter a Gonzalo. En el contexto de partido en el que estás. No hay otra historia. Y no te digo Endrick, que lo puedes meter, pero si tú ahí necesitas un tipo que remate. Si no estás encontrando fútbol de ninguna de las maneras, tendrás que buscar ese otro fútbol que es un delantero que te fije, te baje balones y te aporte soluciones. Si no tienes soluciones con el pie, pues búscalo por el aire. Esas cositas son las que me faltaron de Xavi y las que el Liverpool ayer, Exactamente. El Liverpool ayer se conecta al partido así, no se conecta a través de fútbol, insisto. Claro, vio el punto flojo y dijo, pues aquí. Correcto. Esto es un tema que tiene que trabajar mucho el Madrid, ¿eh? El balón parado, en lo defensivo y lo ofensivo, ¿eh? Los datos están ahí. Para mí van a acabar cambiando el tipo de marcas. Para mí no creo que el Madrid termine la temporada defendiendo en zona como está defendiendo. Mira, eso te iba a decir. Yo hay una cosa... Ayer hubo una dramática, ¿eh? O sea, salió en la foto. Solo por estética, tío. Que te marque gol luego, pero por estética, tío. Es que parecía su llavero. O sea, parecía que le llevaba de llavero al pobre de Vini. Y es que esto ya lo he visto más veces. Entonces, realmente se trabaja más en formatos mixtos. No se suele hacer tan drástico como lo hace Xavi, que hace una zona muy pronunciada. Claro. Que deja al mejor rematador del equipo rival, lo deja protegiendo una zona, por así decirlo. Pero de normal, los equipos trabajan en marcaje mixto, que es cubrir a los mejores rematadores en 1 a 1 y las zonas en las que crees que te pueden atacar con estrategia, defenderla en zona. Claro. Oye, por cierto, se ha hecho viral un tuit, no sé si lo he visto del Atlético de Madrid. ¿Lo has visto alguno? Lo del hermano de McAllister. Los goleadores de la noche. Y casualmente son los 3 goleadores del Atlético, pero casualmente McAllister, ¿eh? Buen tuit. A ver, yo he de decir que esto para mí buen tuit, ¿eh? O sea, luego adelante con estas cosas. Luego, evidentemente, cuando ponga el Madrid será un equipo desagradecido, sin vergüenza y demás. A mí esto, yo siempre en la broma esta entraré bien. Pero a mí si lo hace el Madrid no me gusta. Porque esto es de equipo que mira de reojo al otro, aunque sea esto es un poquito de jijijaja, ¿sabes? Salseo, bueno. Sí. Pero bueno, entra dentro del salseo tuitero. Que era simplemente por comentar, porque no lo había visto. Lo he visto ahora y bueno, evidentemente, pues me ha parecido gracioso. Ya para cerrar un poco, ayer le pregunté a Alejandro, así que os voy a preguntar primero a vosotros dos y luego lo hablamos con Alejandro, ¿qué es lo quizás lo que más os preocupó ayer? Yo lo decía antes, para mí era que en un equipo que parecía que venía como muy lanzado, yo había ayer un agarrón fuerte de camiseta hacia atrás, un golpecito de realidad, ¿no? Quizás con lo del Metropolitano, que fue muy duro, pero sí un golpecito de realidad que aún me demuestra que al Madrid le cuesta competir este tipo de partidos fuera de casa. Tabero, no sé si tú qué viste. Sí, pues exactamente. Un golpe de que creíamos que el Real Madrid estaba mucho más cerca de ese primer escalón europeo y no lo está. Está más cerca de lo que estaba al inicio de la temporada, pero todavía le queda. Entonces, aquella bofetada del Metropolitano sirvió para hacer ver que el proyecto de Xabi Alonso no estaba tan maduro como parecía que estaba. Esta bofetada de Anfield debe hacer ver un poco lo mismo, solo que entre una y otra yo creo que Xavi ha dado varios pasos hacia adelante y ahora debe de entenderse de la misma manera, que ese mensaje de rueda de prensa de nos debe de servir para aprender no sea un mensaje vacío,
porque cuando te equivocas en tantas cosas, individualmente y colectivamente, hay muchas cosas que atajar y hay manera de identificar los problemas. Y los problemas están bastante bien identificados. Individualmente los jugadores, volviendo un poco a Hausen, al hombre, que al final se la va a llevar todo. No, pero siempre tiene que haber alguien, Tavero, siempre hay que acollejar a alguien. Pero a mí Hausen, aquello que decía tanto Ancelotti, ¿no? A mí Hausen yo creo que va a tener que dejar de ser tan optimista y le toca empezar a ser un poco más pesimista, ¿no? Porque un central un poco pesimista sí debe de ser. Y él no lo es para nada. Cuando está con la flecha para arriba, que todo va rodado, pues va fenomenal, porque anticipa bien, no tiene fallos en salida de balón, etcétera. ¿Qué pasa ayer? Que ayer no empieza mal, pero se desconecta con un par de errores y es como, siempre me llevo todo al pádel, ¿no? Pero tú en el pádel, cuando fallas un par de remates, es que vengo de jugar, ya se te mete en la cabeza esos dos fallos y ya no metes ni un globo, ya no metes ni una volea. Pues eso es lo que le puede... Yo vi así a Hausen ayer, empezó más o menos, pero luego un par de fallos, se vio un poco bajo de moral, vio que en los duelos él tampoco brilla y si con balón tampoco, y empezó poco a poco a entrar en una dinámica súper negativa. Debe servirle a él individualmente para aprender y Xavi debe meter todo esto en la costelera y sacar algo positivo de lo de Anfield. Uh-huh. Bueno, pues veremos. Salva, tú me has dicho un poco parecido, ¿no? Esto, ¿no? Que quizás ha sido un poco bofetadilla, ¿no? No bofetada, sí. Una tortita. Sí, lo que más preocupó quizás fue cuando te haces ilusiones, o sea, cuando el Madrid venía de hacer buenos partidos, de ya estar un poquito para arriba, veías que el Liverpool, aunque había ganado el último partido, llevaba 6 derrotas de 7, veas que era el momento para dar un golpe en la mesa, Anfield, vengarse de lo del año pasado, que el Madrid pierde 2-0 allí también claramente, ¿no? Cuando te haces ilusiones, pues el golpe es un poquito más fuerte. Quizá a mí lo que me preocupa, repito lo que dije al principio, fue que un tipo como Valverde diga después que falta actitud. A mí no le perdono nunca a un profesional que no tenga actitud. Te pueden salir las cosas bien o mal. Hausen, lo que hemos comentado, ¿no? Hausen pues, pierde 13 balones ayer, el cuerpo a cuerpo es un desastre, pero no por falta de actitud, sino que son errores. Pero lo que no puede haber es lo que denuncia Valverde, que son faltas de actitudes. Por ahora, o sea, nos habían prometido un Madrid de rock and roll, tenemos un Madrid de pop rock, tenemos un pop rock español, que aquí sobre todo en Liga va bien, falta un puntito para estar por encima y estar al nivel de dar un golpe encima de la mesa de un campo importante, pero como siempre lo mejor es quedarse con los puntos positivos y para mí el punto más positivo es que los errores creo que son fáciles de identificar. Lo hemos desgranado, lo ha desgranado muy bien Alejandro, muy bien Tavero antes, lo hemos desgranado, lo has desgranado tú, Rubén. Hemos dicho, mira, esto, porque cuando no identificas de dónde viene el problema, sí que tienes un grave problema, ¿no? Y aquí lo bueno es que las 4 cosas, detalles más o menos importantes, están bien identificadas y solo queda, entre comillas solo, trabajar en ello. Uh-huh. No sé si queréis aportar algo más antes de marcharnos, algo que queráis destacar de algo de ayer. Alejandro, no sé si tienes por ahí algo. No, yo rescatando las palabras también de Valverde, yo creo que al equipo ayer no le faltó actitud, como se suele entender la actitud de echarle huevos, ¿no? Del término un poquito más coloquial. Para mí ayer al Madrid le falta personalidad y eso también va en la actitud. Y le falta personalidad. Yo creo que se refería a eso también, sí. Sí, le falta personalidad con balón, le falta mala leche, le falta mala baba, le falta ese instinto que tenía el Real Madrid hace años. Porque el Real Madrid de los jerarcas también se vio vapuleado en tramos contra este tipo de equipos. También tenías tramos de 20-25 minutos en los que no sabías por dónde te venía. Pero ese equipo se agarraba de la pechera unos a otros y a través del fútbol, que es aquí lo que le falta al Real Madrid, era capaz de levantarse. Y lo que más me preocupa de aquí a final de temporada es que esa jerarquía, esa personalidad que hay que tener para solventar con fútbol problemas que te plantean equipos de la élite europea, no se genera de un día para otro ni en unos meses. Quizás esta temporada ni siquiera lleguemos a verlo y sea un proceso un poquito más largo. Y esto para el madridista es bastante duro de escuchar, pero yo lo veo así. Yo no creo que sea el único partido esta temporada o el último partido esta temporada de este calibre en el que vayamos a sufrir, porque hay cosas que o tienes o no tienes y este Real Madrid muchas de ellas no las tiene y generarlas va a costar tiempo. Yo creo que Xabi Alonso va a necesitar para mí de mayor valentía y de mayor riesgo
para solventar problemas que este equipo tiene y que mediante fútbol no es capaz de solucionar. Y yo lo que espero de aquí a final de temporada, y creo que esto es importante, que el equipo coja suficiente confianza como para plantear escenarios como el que plantea contra la Valencia en el Bernabéu y trasladarlos a escenarios como Anfield. Porque el Real Madrid contra la Valencia tenía los mismos problemas con balón que tuvo ayer, porque tenía los mismos jugadores, pero tenía otra agresividad y se dejó en casa la rigidez que ayer sí que vimos, y que es la diferencia entre ganar y plantar cara a ser un equipo totalmente tibio. Y eso del Real Madrid no se puede decir jamás, que sea un equipo que vaya por Europa siendo un equipo tibio. Eso es. Bueno, pues chicos, esperemos que futuras tertulias, trifulcas, estas buenas trifulcas, sean mucho más positivas, evidentemente, que podamos hablar de cosas muy positivas. Yo creo que sí, yo sí que estoy convencido de ello. Sí que es cierto que ha sido un golpe duro, pero creo que mañana vuelva a salir la luz. Hay que pensar ya en el partido del Rayo Vallecano y bueno, que el equipo recupere sensaciones, que creo que es, como siempre, lo más importante. Dar las gracias a los tres, a Tavero, a su gato que está por ahí, a Cheto, ya la gente lo conoce por aquí, lo ha dicho Mónica antes. Sí, Cheto. Dice Mónica, mira, Mónica justo me dice, yo soy muy paciente, llevo 25 años con un socio de la Atleti. Pues fíjate, ¿no? Pues, la paciencia infinita. La paciencia gran programa infinita. por aquí. Y luego nos pregunta yo si Salva es presentador de Andalucía en directo. ¿Salva? No, yo soy encima yo soy melillense, yo soy un poquito más para ¿sí? abajo. Pero, no sabía. Sí. Pasa que llevo 22 años en la capital, pero yo nací y estuve hasta los 18 años en mi tierra, en Melilla. Ok, perfecto. Que recomiendo a todo el mundo visitar. Melilla. Yo no la conozco, pero mira, ya que me dices, te meto la cuña, Rubén. Ahí vamos para allá. Luego lo dejamos aquí, evidentemente, Salva. Que gracias a los tres por haber estado en esta trifulca, en esta tertulia que hemos tenido después de un partido que no mola, ¿no? Pero también hay que dar la cara estos días y que nos vemos, chicos. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós. Y cerramos ya la tertulia de la trifulca con estos absolutamente grandes, enormes, gigantescos cracks, mastodontes y fieras que han sido Salva, Fernando y Alejandro, que se lo agradezco un montón, porque además es una mañana de entre semanas, ¿verdad? Que Fernando y yo nos entendemos un poquito más porque